Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro reconocimiento a nuestra directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, a la secretaria general, la maestra Sara Mispadma León, y del seminario Daniel Gaby, y por supuesto la maestra Amparo Apolinar. El día de hoy estamos muy contentos, nos acompaña, y esperemos que sean otras ocasiones, la maestra Aide Guadalupe Mata Mendoza, que nos va a hablar de un tema muy interesante: el populismo punitivo, causas y efectos en la sociedad. En tal virtud, para iniciar nuestra conversación con la maestra Mata, cedo el uso de la voz a la maestra Amparo Apolinar para que nos dé una muy breve, que envió una muy breve, sí, curricular. Por favor, Amparo. Claro que sí, doctora. La licenciada Aide Mata Mendoza es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una especialidad en materia penal por la División de Estudios de Posgrado de nuestra facultad. En el ámbito profesional ha trabajado tanto en la Administración Pública, en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente como coordinadora operativa de la Coordinación General Operativa y de Investigación Ambiental, y en la Defensoría Pública de la Ciudad de México. También se desempeña en materia privada, en materia civil, mercantil, laboral y penal. En el ámbito académico es profesora de la Facultad de Derecho, en donde imparte las clases de delitos en particular, derecho penal, ser universitario y cultura de la legalidad, así como introducción al estudio del derecho en la División de Educación a Distancia. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias. Primero que nada, le quiero dar las gracias a su auditorio y a ustedes por esta amable invitación. Les agradezco mucho. Con mucho gusto. Vamos a iniciar, aunque parezca obvio, nuestros oyentes en general, la mayoría están iniciando su licenciatura. Entonces, por esta razón, aunque quizás para alumnos de otros semestres resultaría obvio, te voy a pedir, por favor, mi querida Aide, ¿qué vamos a entender o cómo se define esto del populismo punitivo? El populismo punitivo es esta tendencia que pueden tener tanto los políticos como el gobierno o como la propia sociedad, en la que se demandan ya sea penas más altas para los delitos, la prisión como única pena o uso exclusivo como pena, y además también la creación de tipos penales nuevos, pero que son innecesarios ante la autoridad. Antes de abordar un poquito más a profundidad lo que es en sí el populismo punitivo, si me lo permites, quisiera también darle, precisamente porque el auditorio son los que vienen, los que inician, y que tiene mucho que ver con nuestro tema, es iniciar qué es la pena, ¿no? Dar la definición básica de lo que es la pena. La definición de la pena tiene que ver con la persona y la finalidad que le otorgue a la pena. Es decir, no hay una sola definición, no hay un consenso de lo que debemos de entender de pena, va a depender de la corriente que tenga el autor. Les voy a dar 3 que más o menos abarcan las finalidades que se tienen en general en el derecho penal. La primera, se establece como un castigo que establece la ley, como una retribución a quien ha infringido un delito. Y esto sirve para mantener el orden social. Es darle un castigo a quien violente una norma. Así de sencillo. La segunda la pena es una medida de control social que busca ya no solo castigar al delincuente, sino prevenir la comisión de futuros delitos, tanto del condenado como de la sociedad. Aquí ya vemos que en esta definición ya hay una prevención, es decir, el castigo, la sanción, la pena me sirve para algo. Y por último, una definición de Roxin señala que la pena es una sanción legalmente impuesta a una persona declarada culpable de un delito cuyo propósito es la prevención, retribución y rehabilitación. Aquí ya tenemos en una definición tan sencilla, me habla de legalidad, me habla de proceso y me habla de finalidad de la pena. Por eso este señor es uno de los grandes en el derecho, ¿no? Pero entonces aquí tenemos ya las 3 visiones de lo que es la pena, como un simple castigo, ya como una finalidad, y otra ya me abarca desde la legalidad, el proceso y la finalidad que debe de tener la pena. La pena en un Estado de Derecho
debe de tener características, porque si no, pues estamos ante una ley del talión, ¿no? Claro. Un ojo por ojo. ¿Cuáles son estas características que debe tener y que son la base para evitar el populismo punitivo? Vamos a entrar a algunas. Por ejemplo, la proporcionalidad. Es decir, que la pena debe ser proporcional al mal causado, pero no solamente proporcional al mal causado, sino que también debe ser necesaria o proporcional para alcanzar los fines establecidos en nuestra legislación. Este principio de proporcionalidad también se le conoce como prohibición de exceso o también como principio de racionalidad. ¿Por qué? Porque la pena debe ser racional, es decir, no por cometer un delito te voy a azotar, te voy a aplicar un tipo de castigo infamante o degradante. ¿Cuál es otro de los principios que establece la pena? El de última ratio. Es decir, en un Estado de Derecho tenemos un sinfín de bienes jurídicos, pero no todos ellos tienen que estar protegidos por el derecho penal. ¿Por qué? Porque tenemos las sanciones más graves, nuestra libertad. No vamos a entregar nuestra libertad por haber cometido cualquier falta. Entonces nos dice este principio que en un Estado de Derecho, el gobierno debe de tener mecanismos para proteger los bienes jurídicos por otras vías y dejar solo aquellos que son de suma importancia al derecho penal. Por ejemplo, que un patrón me exceda las horas laborales, no lo voy a convertir en un delito. Hay una vía, hay un derecho laboral que lo va a proteger. El hecho de que yo no quiera pagar una deuda no tiene por qué llegar al ámbito penal. Está el civil. Que yo, por ejemplo, expida, que no quiera pagar, que yo contraiga, que yo me meta a un terreno de forma pacífica, tampoco lo tiene que ver el derecho penal. Está la prescripción, que va en materia civil, ¿no? Y entonces hay que dejarle, dice este principio, solo aquello que realmente atente, que sea de tal gravedad, de tal magnitud, que entonces sí debamos de imponer una sanción. Cuestiones contra la vida, contra la integridad física, contra la libertad sexual, contra la libertad personal, pero solo aquellos. Y cuando vemos este principio de última ratio y revisamos realmente los códigos, podríamos encontrar delitos que a lo mejor no tendrían por qué estar ahí, que tendría el gobierno que tener otros mecanismos para poder salvaguardarlos. Pero ¿qué es lo más fácil? Pues decir, si cometes esta conducta, te voy a meter a prisión, como si eso evitara que se realizara la conducta de entrada, ¿no? Otro principio es la legalidad. ¿Y qué quiere decir la legalidad? Es que antes, si yo cometo una conducta, no me pueden crear un tipo penal después de haber cometido esa conducta. Es decir, debe existir con anterioridad a mi conducta una ley que me diga que esa conducta que estoy cometiendo es un delito y merece una determinada pena. No necesariamente una pena de prisión. Ya veremos más adelante que hay todo un catálogo de penas que se pueden implementar. Entonces, en materia penal hay esta frase que la decimos todos, nulla pena sine lege, es decir, que no habrá delito si no hay una ley que me señale. Ese debe ser otro de los principios muy importantes dentro de la pena. Por último, llegamos a la finalidad, que es aquí donde vamos a desprender el populismo punitivo. Existen dos teorías básicas, o que la mayoría se va por una o por otra, en cuanto a la finalidad de la pena. La primera es la teoría absolutista, es decir, o retributiva. En esta me dice que la pena no tiene otro fin más que el imponer un castigo a aquel que haya quebrantado el orden social. ¿Por qué? Porque hay algunos autores que me dicen, es que el hombre no debe ser un medio. La pena ya en sí es un fin. Tú quebrantas el orden jurídico, yo te tengo que sancionar por ese simple hecho. También en qué se basan quienes sostienen esta teoría absoluta o retributiva, es que ellos señalan que al imponerle un castigo a quien quebranta el orden social, con eso se equilibra y se le retribuye, ya sea dependiendo el autor, a la sociedad o a la víctima directamente.
Y una vez que se le retribuye, se equilibra, entonces la víctima ya no va a buscar venganza. ¿Por qué? Porque el Estado ya de alguna manera ya tomó cartas en el asunto y ya lo sancionó y de alguna manera digamos que ya tomó esa venganza en manos del Estado. ¿Cuál es la otra? Son la teoría relativa o las teorías relativas de la pena. Y entonces aquí sí me da dos finalidades para la pena, una general y una especial. La general me dice, yo voy a evitar que la sociedad delinca diciéndole, aquí hay una ley que me dice que tal conducta es un delito y si tú lo haces te voy a sancionar con una pena la que establezca. Y eso, en la teoría, se cree que eso es suficiente para, o no suficiente, pero sí de cierta manera previene que los integrantes de la sociedad cometan delitos. Pero ojo, esto es teoría. Esto es simplemente a nivel de teoría. Es lo que aquellos que estudiaron derecho dijeron, bueno, la lógica es que si a mí me dicen que me van a, por ejemplo, por robar una cartera, me van a aplicar 6 meses de prisión, pues no me voy a arriesgar a que me apliquen 6 meses de prisión y entonces no voy a robar, ¿no? Esa es la lógica. Y está bien, digo, dentro de la lógica eso sería lo normal, pero ya veremos qué sucede realmente. La otra finalidad es la prevención especial. La prevención especial va dirigida ya a la persona que quebrantó el orden social. Es decir, quebrantaste el orden social, entonces te voy a imponer una sanción con una doble finalidad. Es decir, te voy a retener para que no puedas cometer otra vez delitos, en caso de prisión preventiva, y la otra, a través de la finalidad que el Estado establece, te voy a reinsertar, reeducar o resocializar, dependiendo de la finalidad que tengan los estados, otra vez dentro de la sociedad. Entonces, por eso es una prevención general y una prevención especial. Una que va directamente a la sociedad, decirle, a ver, aquí hay una norma que me establece una conducta y que si tú la cometes, te lo voy a sancionar. Y entonces se espera que los integrantes de la sociedad no cometan delitos. Y la otra es, a ti que ya lo quebrantaste, te voy a contener o con un castigo, te voy a contener con un castigo, y la otra, a través de los mecanismos que establece la legislación, te voy a reeducar, resocializar, reintegrar a la sociedad para que no lo vuelvas a hacer. En México, ¿cuál es la finalidad? La finalidad es la reinserción basada en el respeto a los derechos humanos por medio del trabajo, la capacitación al empleo, la educación, la salud y el deporte. Es decir, todo esto se supone que es lo que se tiene que dar a quienes se encuentran privados de la libertad para que cuando salgan no vuelvan a delinquir, ¿no? Eso sería. Una vez que tenemos este panorama general de lo que es la pena, cuáles son sus características, y hablo de un Estado de Derecho, porque en un Estado de Derecho la pena sí tiene que tener un fin. Es decir, yo no puedo castigar por castigar. ¿Por qué? Porque entonces estoy marginando a una parte de la sociedad, porque la delincuencia tiene raíces más profundas que simplemente decir que algo es bueno o algo es malo, o que una persona es buena o es algo malo. Ya veremos que hay muchas causas de la delincuencia, como sí, la pobreza, la desigualdad, enfermedades, y enfermedades, por ejemplo, me refiero a que seas codependiente de de algún psicotrópico, ¿no? Entonces hay causas más profundas que simplemente poner esto en blanco y negro, decir quienes cometen delitos son malos y quienes no, somos todos buenos, ¿no? Entonces es por esto que debemos tener en cuenta estas características de la pena. Y entonces sí, vamos a entrar al punitismo populista, ¿no? Populismo punitivo. ¿A qué se refiere esto? Como ya les había dicho en un inicio de entrada, ya sea que la sociedad, por ciertas causas, que las veremos más adelante, o los propios políticos, estos políticos populistas que quieren algo rápido, o el propio Estado, dependiendo de cómo se maneje, diga, la panacea para la delincuencia es subir las penas, ¿no? Y entonces dicen, se crea en la sociedad una falsa idea de que si yo aumento la pena, o que si lo único que utilizo para castigar es la pena de prisión, o que si invento delitos o creo delitos porque de repente un sector o
para poderme postular políticamente, encuentro un nicho de oportunidad en una situación que está pasando muy particular, y entonces lo vuelvo mi eslogan, entonces van a votar por mí, o voy a tranquilizar a las personas, o las personas se van a creer que están más seguras porque aumentaron las penas, ¿no? O porque crearon nuevos delitos. ¿Desde cuándo se conoce este término? Por ejemplo, desde los años 50, Bottoms ya señalaba que el populismo punitivo es la creencia de que los índices de la delincuencia se van a ver disminuidos como consecuencia de una sanción más dura. Entonces, ya desde los años 50 ya hablábamos de estos términos de populismo punitivo, de que la gente ya tenía en ese imaginario de que si se aumentaba, de que si había una sanción más dura, de esa mano dura como se conoce, entonces iban a bajar en automático la criminalidad. ¿Cuáles son las causas o por qué surge el populismo? ¿En qué momento surge el populismo punitivo? Bueno, el primero de ellos es cuando hay un aumento en la inseguridad o en la percepción de la inseguridad, que no es lo mismo, porque una cosa es que efectivamente con estadísticas aumenten y la otra es que yo me sienta insegura aunque no exista realmente un aumento en la criminalidad. Entonces lo vamos a ver en tres vertientes. La primera es que las tasas de criminalidad no hayan aumentado, pero sí la percepción del público. ¿Qué pasa? ¿Por qué puede aumentar la percepción del público? Esto se puede dar consecuencia de que en los medios de comunicación, en las redes sociales, lo único que yo estoy viendo o lo único que están pasando son crímenes violentos, pero estos no responden realmente a la realidad o al incremento en la criminalidad. ¿Qué vende? Lo amarillista. ¿Qué vende? La nota roja. Y entonces lo que me van a estar proyectando para que haya más views, para que la gente esté ahí enganchada, son estas notas rojas, y eso en una población puede crear este sentimiento de el aumento en la inseguridad. Por ejemplo, en Perú en 2016 se le preguntó a la población urbana de más de 15 años que cómo se sentía al respecto. Y más del 90% dijo que ellos se sentían inseguros, que tenían una percepción alta de inseguridad. ¿Qué sucedió? Con ese solo hecho, en ese año se incrementaron las penas, sin tener una base para señalar si efectivamente había un incremento. Con el solo hecho de que la gente se sintiera insegura, de ahí se tomaron los políticos para decir, si se sienten inseguros, entonces nosotros, su partido que los va a salvar, vamos a aumentar las penas, ¿no? Y entonces realmente hubo un aumento en las penas. ¿Cuál sería el otro aspecto? Puede suceder que sí haya un aumento en la criminalidad, pero en determinados delitos. Por ejemplo, en robos que no son con uso de violencia. Hubo un incremento a lo mejor de un 20-30% en robos que no son con violencia. Pero ¿qué dicen los partidos? Hubo un incremento de violencia. No te dicen en qué. Hubo un incremento de violencia y por tanto entonces el delito de violación hay que subirle la pena. Pero ¿qué tiene que ver el delito de violación con que haya subido? Pero de ahí se agarran para entonces decirles, esos eslogan, para decir, no, yo te voy a salvar y vas a votar por mí porque yo soy de mano dura, cuando en realidad no tiene que ver uno con otro y no voy a solucionar ese incremento en la criminalidad porque tampoco estoy atacando los orígenes. Entonces se ofrece como una solución mágica a problemas de inseguridad. El tercero, que efectivamente sí haya un incremento en los índices de criminalidad y que sí haya un incremento en los delitos en los que se pretenden elevar la pena. Pero ¿qué pasa? ¿Realmente funciona? ¿Realmente con el simple hecho de incrementar la pena voy a disminuirlo? Entonces también de ahí se toma, no sé si se acuerdan, hace ya muchos años, supongo que sí, porque todos aquí ya tenemos cierta edad, no como nuestra audiencia, lo digo por mí. Ay, mírala, ¿qué me dejas, querida mía? No. Cuando el eslogan de un partido era pena de muerte a los secuestradores, y como no pudieron poner pena de muerte, entonces cadena perpetua, y como tampoco podían poner cadena perpetua, ponían una pena de 100 años que llegó incluso si se moría la víctima hasta 140 años. ¿Esto en automático iba a bajar la tasa de criminalidad? ¿Iba a dejar que los secuestradores dejaran de secuestrar? No,
No, ¿qué sucedió? Hasta que no se detuvieron a las bandas, que eran un número determinado de bandas, hasta que no se les detuvo, entonces sí bajó ese incremento tan abrupto que tuvimos en cuanto a los secuestros. No fue el aumento en la pena, fue que realmente detuvieron a las personas, pero no eso. Mi querida Aide, tenemos que ir a una pausa y regresamos rápidamente, porque aquí ya sabes que cuando nos dicen corte, corte. No, hay que respetar. Regresamos con ustedes, estamos ocupándonos el día de hoy del populismo punitivo, causas y efectos en la sociedad. Nos acompaña la maestra Aide Mesa y vamos a darle el uso de la voz a Bran para que pues la voz de nuestros radioescuchas tengan respuesta. Por favor, Abraham. Gracias, doctora. Maestra, pues tenemos aquí una infinidad de preguntas. Creo que las que más han resaltado aquí, y las voy a hacer en bloques para que pueda ir contestando una por una. Primero, llama la atención si pues esta figura tiene relación en sí con la funcionalidad del mismo Estado y en concreto con la seguridad. Ok, la primera es, sí tiene relación directa porque lo que va a ocasionar el populismo punitivo, si es que se lleva a cabo, si se lleva a la ley y empiezo yo a aumentar las penas o empiezo yo a tener todos los tipos penales con sanciones de prisión, voy a llevar a un hacinamiento en cuanto a las cárceles, es decir, voy a aumentar la cantidad de personas que se encuentran en estos recintos. ¿Qué voy a empezar a ocasionar con eso? Porque no solamente va a ser un costo económico para el propio Estado, yo tengo que mantenerlas, tengo que darles salud, tengo que darles comida. Por ejemplo, un 10% de la población carcelaria que se encuentra actualmente en México tiene enfermedades crónicas degenerativas, les tengo que dar salud. Entonces, tengo que dar esa parte. Luego, y no solamente en cuanto a aspectos directamente con el Estado, sino también aspectos sociales. ¿Qué pasa con la familia de estas personas que ya no van a poder reingresar a su ámbito familiar? Me quedo muchas veces sin el sustento. Es decir, la persona que queda a cargo de la familia, si antes solamente se hacía cargo, era ama o amo de casa, ayudante en casa, ahora tiene que salir a trabajar y entonces voy a descuidar esa parte de la familia. Me conlleva también como familiar gastos extras. ¿Por qué? Dirán, bueno, pues si el Estado está manteniendo a la persona que está adentro. No es cierto, todo adentro cuesta. Que si quiero comida, quiero comer bien, porque luego la comida que dan ahí no es del todo saludable o no es del todo, digamos, todos los días lo mismo, todos los días una porción tan pequeña y a veces no es saludable, a veces ha llegado a dar casos que son comida echada a perder. Yo tengo que comprar la comida o mi familia tiene que llevarla y llevarla implica pagar pasajes, pagar taxis, tener que entrar, llevar los toppers, dejarla, regresar, pagar igual pasajes. Si tengo que llevar a toda la familia, pues no solamente es mi pasaje. Y dirán, pues un pasaje sí, pero hay personas que si tienen el sueldo mínimo, 15, 20 o 50 pesos que se gasten de ida y 50 de regresos, ya se les fue lo de la semana. Entonces es un gasto excesivo. Adentro, hay personas que cobran por lavar, hay personas que cobran por barrer. Uno como abogado, si quiere ir a ver a su cliente, le da una propina, y lo digo entre comillas, porque le tiene que dar dinero a otro interno para que vaya y le avise que vino su abogado o que vino su familia. Es todo un sistema económico adentro de las cárceles. Y eso sin contar con la corrupción que se da. Ahora, si yo tengo penas tan altas, imagínense una persona. La edad carcelaria de las personas que están adentro ronda entre los 29 y los 38 años. Entonces, si te doy una pena de 50 años, 60 años, me vuelvo tu sicario adentro, porque ya no tengo nada que perder. Y entonces empiezo a formar cotos de poder adentro. Y eso va a desestabilizar este sistema. Y además dejo de lado esta finalidad de la reinserción. Porque la gente, una de las causas que ponen en el populismo punitivo es que se pone en blanco y negro. Es decir, quienes cometen delitos son los malos, son los peores. Y a las personas se les olvida que también hay delitos culposos o que aquellas personas en sus 5 minutos donde se les aturdieron, estaban llenas de enojo, pueden cometer un delito.
Y entonces, por ejemplo, aquel que se baja muy enojado porque lo chocaron, y no sé si recuerdan esta historia que pasó en Estados Unidos, que se bajó muy enojado y le dio un golpe y mató a la persona. Sí. Esos 5 minutos te cambian la vida. Y si nosotros no tenemos estas finalidades de reinserción, de resocialización, entonces, y nos vamos por el populismo punitivo, a esa persona que le voy a dar 30, 40 años de prisión, porque creo que entonces todos aquellos que cometen delitos son malos, y se nos olvida esta parte que todos podemos estar a esos 5 minutos de estar en ese problema, y que por eso necesitamos tener un proceso penal garantista, y un proceso penal que tenga o dentro de las penas, una proporcionalidad. Entonces, sí es un problema para el Estado, y es un problema que a nosotros también nos va a afectar. Otra de las causas que también quería señalar, y que ahorita también está muy en boga, es la desconfianza en el sistema judicial. Es decir, el populismo surge cuando hay una desconexión entre la sociedad y lo que ellos piensan que hace el sistema judicial. Entonces la gente, cuando cree que son corruptos, que no hacen su trabajo, que se tardan mucho los juicios, creen que la solución a eso es el aumento de las penas, y no tiene que ver una cosa con otra. ¿Por qué? Porque no entendemos muchas veces que a esa parte, a ese sector, al ámbito penal, sí es muy glamuroso, pero el Estado le da poco dinero, porque no se ve. La gente cuando llega ahí, normalmente se estigmatiza. Cuando alguien dice, es que estoy en un proceso penal, pues ¿qué hiciste? No, o sea, como que hasta lo ve y lo voltea a ver así de, no te me vayas a acercar porque, ¿qué hiciste? Eres un delincuente. Ya con decir que está en un proceso penal, y se supone que hay un principio de inocencia. Entonces aquí ya surge un estigma. Entonces si hay una desconfianza en los jueces, también se incrementa este populismo punitivo. Cambios sociales, crisis económicas o desigualdad. Cuando hay una crisis política, una crisis económica, o cuando hay movimientos de migrantes, la gente también tiene la percepción de que se incrementa la criminalidad, y entonces empieza a solicitar este tipo de medidas más duras. Y desgraciadamente nosotros lo hemos visto porque tenemos problemas de migración. Cuando hay lugares donde se encuentran muchos migrantes juntos, los que viven ahí cuando les preguntan en la televisión, dicen, es que me siento más inseguro, es que esto, y entonces eso puede ocasionar que digan, es que a los robos ya no hay que darles como mínima 6 meses o 10 meses, hay que darles por lo menos 1 año y medio, porque la otra es, nosotros sabemos que nuestro proceso penal, una vez que se inicia el proceso, por ciertos delitos, por ejemplo, un robo sin violencia, se tiene que justificar la necesidad de la prisión preventiva. Y entonces, si no se justifica, la persona, por un robo que no fue con violencia, tiene la posibilidad de salir. ¿Y qué se queda en el imaginario colectivo? No se hizo justicia. Pero apenas vamos en el proceso. Claro. Y entonces empiezan a pedir ese aumento, ¿no? Esas sanciones más grandes. La última, y que a lo mejor aquí me voy a, eso también un poquito más, con ciertas aristas, sentimientos de venganza y retribución. Cuando se le comete a alguien un delito, muchas veces lo que busca es venganza. Lo último que quiere es que le digan que voy a reintegrar a la sociedad al que te cometió un delito. Claro. Y entonces de ahí también se agarran los políticos o el Estado para decir, ya ven, hay que meterlos de por vida a la cárcel, que nunca salgan. No, a ver, espérame, es que esa no es tu función, no hay una venganza, no podemos tomar eso como una forma de retribución a la víctima. Yo entiendo perfectamente que las víctimas tengan ese sentimiento, es natural, que tengan un sentimiento de venganza, pero el Estado no tiene por qué tener eso. Debe de ver el panorama mucho más amplio y debemos entender, escuchaba yo, por ejemplo, una persona que se dedica a trabajar con personas que se encuentran privadas de su libertad, que cometieron delitos, les preguntó a todos ellos que cuándo habían tenido contacto por primera vez con algún delito, ya sea que se lo hubieran cometido a ellos o que fuera algo normal para ellos verlos. El 90% dijo que en su infancia. Y entonces podemos empezar a ver las causas que una persona, si desde niño normaliza la violencia, normaliza los actos delictivos, pues es muy probable que de grande cometa eso. ¿Y quién le falla ahí? El Estado.
Y entonces el Estado tiene la obligación de subsanar ese error con esa persona que sí cometió un delito y sí se le tiene que sancionar, pero también se le tiene que, por medio de la educación, el deporte y la capacitación, se le tiene que dar otra oportunidad para reintegrarse a la sociedad. No sé si quieras. Sí, podríamos decir que la forma más exagerada y reciente que tendríamos como ejemplo sería el caso de Nicaragua con Bukele. Hay que tener aspectos también a tomar en cuenta. Ahí me voy a dividir en dos. Es cierto que a veces hay estados que requieren medidas excesivas a problemas excesivos, sí, pero siempre y cuando tenga una temporalidad que diga, a ver, de aquí a aquí voy a aplicar esto y después voy a entrar otra vez a este sistema garantista. Pero ¿qué pasa normalmente cuando llegan al poder? Dicen, no, pues me la sigo indefinidamente, ¿no? Claro. Yo entiendo que hay momentos exagerados, hay crisis, hay situaciones, pero son excepciones y no siempre las vamos a ver. Y es cuando el Estado de verdad ha tenido años y años que ha dejado que la delincuencia suba, pero además no solamente aparejada a la delincuencia, la impunidad. ¿Qué resuelve? No el incremento de una pena, sino que tú realmente contengas a las personas que están cometiendo el delito, que las agarres. ¿Cuáles son los aspectos que los que señalan como, o los que están del lado del populismo punitivo, que dicen que hay estos beneficios de incrementar las penas? Uno, hablan de un efecto disuasorio, ¿no? Dice, si te voy a poner 100 años de prisión, nadie va a querer cometer delitos, ¿no? Y la pregunta es, quien comete delitos realmente está pensando en, conoce las leyes penales, conoce el tipo penal, saben que secuestrar, pero conoce la descripción, conoce que hay una pena específica y conoce de cuánto es la pena. ¿Qué es lo que se pregunta un delincuente cuando quiere cometerlo? ¿Qué tan fácil es? Si es que se lo pregunta, porque si no lo hace, como bien lo señalas, si no lo hace, pero si se lo llega a preguntar, ¿qué tan fácil es cometer el delito? Y si me van a agarrar. Y eso es lo que tenemos que atacar, la impunidad. Aquellos que ofrecen el populismo punitivo, lo ofrecen, sobre todo los políticos, porque no cuesta. Cambiar una ley no le cuesta, al principio al Estado. Por lo menos al político no le va a costar nada. Ya dirá, pues bueno, de los impuestos saldrá para pagar las cárceles, tener que construir también más cárceles, porque es otra. Como voy a empezar a meter más personas y estas no van a salir, porque les estoy poniendo penas más altas o estoy creando más delitos que a lo mejor son innecesarios porque puedo protegerlos con los ya existentes, o son bienes jurídicos tutelados que debo de proteger por otra vía que no es el derecho penal. Entonces tengo que construir más cárceles, pero si no construyo cárceles, entonces estoy creando un problema de hacinamiento. Y además, dicen el efecto disuasorio. Efecto disuasorio que tampoco se basan en ningún dato estadístico. Al contrario, todos los estudios que hay, se dice que o no baja la tasa de criminalidad, o si la baja es de forma insignificante, entre un 2 y un 4%. Realmente nada que pueda realmente impactar o que pueda justificar ese incremento en la pena. Me habla de la incapacitación, aquellos que están a favor del populismo punitivo. Es decir, si yo aumento las penas, voy a evitar que delincas. ¿Cierto? No. ¿Cuántos hemos recibido llamadas desde centros penitenciarios de que nos quieren bajar dinero? O dentro, entre ellos mismos, también se pueden cometer delitos. Por lo que les decía, alguien que tiene una pena de 100 años se vuelve un sicario dentro de la cárcel. Se vuelve un arma de doble filo. Entonces, tampoco hay incapacitación. Me hablan de justicia retributiva, porque hay personas que creen que la pena no debe tener otro fin más que dar un castigo, una especie de ley del talión, ojo por ojo. Si tú cometiste un delito, no me importa, no es necesario que tú vuelvas a la sociedad, que yo te tenga que dar estas herramientas de capacitación, de educación, de deporte, para que tú puedas volver a encontrar un trabajo legal. Tú cometiste algo, entonces por ese simple hecho yo te voy a sancionar, sin más. ¿Cuál es ahora el otro aspecto? El aspecto negativo de un populismo punitivo. El aumento de las penas sin bases empíricas. Como yo les decía, lo único que señalan es, yo te voy a aumentar la pena porque en este momento, por lo menos para los gobiernos o
para los políticos son sus eslogan, y esos eslogan llaman, como ya nosotros los vimos con estos partidos que señalaban muerte para los secuestradores, o lo que tú señalabas en el corte, que vamos a cortarle la mano a quienes roben. Eso llama mucho la atención de la ciudadanía, ¿no? Y entonces votan por ellos, por esos eslogan. ¿Realmente ayudan? No. ¿Hacen que las tasas de criminalidad bajen? No. Entonces, no se demuestra, por lo menos en las estadísticas, que eso realmente funcione. Si no, aquellos estados que aún tienen la pena de muerte, pues no habría delitos. ¿Quién quiere perder la vida por un delito? Como les hablaba, hay sobrecarga en el sistema penitenciario. Entonces, las políticas de mano dura me hablan simplemente de hacinamiento. Me vuelven a reos que yo a lo mejor los pude reintegrar a la sociedad. Hay un caso que hace mucho tiempo yo vi de una persona en el anterior sistema, ya hace muchos años, un padre de familia se había ido con su familia a un mercado, a una marisquería, a comer. Estaban sentados, tuvo un altercado con uno de los meseros, se armó una batalla campal, a alguien le cayó una botella de vidrio, le cortó la ceja, y como sabemos, ese tipo de lesiones pues tienen una mayor penalidad porque dejan una marca visible en la cara y entonces tienen una mayor penalidad. Pues este señor, padre de familia, en el anterior sistema, se tuvo que pasar los 2 años de prisión, prisión preventiva, porque no se daba opción. Era de prisión preventiva el delito. Entonces es un padre de familia que perdió el trabajo, porque no hay trabajo que te aguante 2 años, que la familia perdió su sustento por estas cuestiones de mano dura, porque en el imaginario colectivo, si no te quedas en prisión, no hay justicia, ¿no? Entonces, estos son algunos de los aspectos que genera este populismo punitivo. Entonces, aquí hay algunas, además de esto, por ejemplo, se desplaza el enfoque de la prevención. Dejo de lado el darles esos derechos humanos a estas personas para poder reintegrarse, esa segunda oportunidad. La gente piensa que, lo vuelvo a repetir, la gente cree que si delinques eres malo, eres lo peor. ¿De qué se agarran aquellos que quieren defender el populismo punitivo? Agarran los casos más crueles, más severos, más horribles, para decir, ¿ya ven? Hay que subir la pena. Hubo un caso en España por el 2009 donde a un adolescente de 17 años se quedó de ver con su novio y desapareció. Durante las investigaciones se dieron cuenta que su novio la estranguló, la aventó a un río y además lo ayudaron sus amigos para deshacerse del cuerpo. Llevaron al papá de la víctima a lo que nosotros conocemos como las cámaras para que diera su testimonio y con ello justificar el incremento de la pena. Pero esos casos tan crueles, tan impactantes son los menos. Y otra vez regresamos a la venganza. Es decir, yo justifico un incremento de la pena por el dolor de la víctima, no por la proporcionalidad o por las características que dijimos al principio que en un Estado de Derecho debe de tener la pena. Entonces sí hay que tener cuidado con siempre la ciudadanía, tener presente de que aquellos que cometen delitos sí se les debe de sancionar porque han quebrantado la norma, pero también hay que estudiar los casos, por eso la proporcionalidad, y por eso hay que tener una gama entre un mínimo y un máximo entre la pena, pero que sí puedan ser reinsertados, que sí se puede hacer este trabajo para volver a incluir en la sociedad a este tipo de personas que a final de cuentas sí el Estado les falló. Sí, al final en este sentido hay de que, bueno, se quedan hoy muchísimas cuestiones en el tintero, pero al final, ahorita que comentábamos, yo pensaba, la visión tan negativa del derecho, ¿no? Un derecho totalmente represivo que al final no soluciona nada, sino crea una serie de problemáticas más importantes. Lo que bien decías, ¿no? Si le dan 100 años de cárcel, pues primero a ver si el sujeto los va a vivir, o sea, para empezar a hablar, ¿no? En esos medios tan terribles. La posibilidad de que las cárceles estén en mejores condiciones, quienes nos asomamos a la Facultad de Derecho y llevan las asignaturas, pues sabemos que es un problema
terrible de las cárceles con no solamente la persona que está adentro, sino lo que nos has explicado, ¿no? Todo el gasto que implica, pero yo creo que, bueno, a mí en lo particular me preocupa esa visión tan negativa del derecho, ¿no? El derecho es represivo, tú haces esto y aquí hasta morir. Y esa función preventiva que debe tener el derecho, pues está perdida precisamente por más años de cárcel que no solucionan nada. Casi nos van a cortar, pero voy a decir algo que tengo ganas de decir y que lo digo en clase. Es decir, cuando alguien priva de la vida a otro, pues ahora ya ni sé en cuántas años van, pero vamos a pensar que van en 90, y realmente no tengo el dato preciso, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos, más de esos 100 años que no sabemos si el Señor los va a vivir o no, hubiera valido más que respetar a la vida de esa persona, ¿no? Y el derecho en este sentido no creo que esté haciendo nada, ¿no? Y nada nos incluye a todos, ¿no? Los políticos, la población civil, todos. Y pretendemos, como bien nos has dicho, en que los años de cárcel van a cambiar esto. Pues no, el delincuente no va a pensar voy a ir a la cárcel, o sea, está muy salado. Entonces digo, bueno, pues a lo mejor me van a detener. Yo creo que lo que menos piensa el delincuente es me van a detener, al contrario. Como bien nos decías, va a ver cómo va a escabullirse y que no lo detengan. Pero sí, o sea, pensar que el delincuente, pues me cuesta mucho trabajo, ¿no? Considerar que el delincuente piensa me van a detener. Y luego si vemos las estadísticas de la de la Fiscalía ahora, que de cada 100 delitos uno se consigna, pues ya se nos va el entusiasmo, ¿no? Mi querida idea, tengo muchas cosas, he pensado muchas cosas, igual que todos los que nos han hecho, pero casi te quiero convocar para nuestra próxima temporada. Ay, muchas gracias. Y en particular un tema que también flota mucho en el aire, los juicios paralelos. Okay. Que también eso da una visión muy triste del derecho. No vamos a decir más de esto para que nuestros seguidores digan la próxima temporada ahí vamos a ver los juicios paralelos. Te agradezco infinito, mi querida Aide, nos has dado una parte de tus conocimientos y de tu experiencia, y que seguramente quienes nos acompañan han aprendido mucho igual que nosotros. A quienes estuvieron con nosotros, mil gracias. Los invitamos para que nos acompañen el próximo martes en una nueva edición de su programa Societatis. Hasta entonces, bonita semana. Gracias.